Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Morenita del Valle, 104.5 del dial. Desde el estudio número 2, cito en San Lorenzo 58, Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Concepción, con mucha alegría nos volvemos a reencontrar, como ya hace varios domingos, en el corazón que late por ti. En este mes de mayo, mes dedicado de manera especial a nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, y después de haber celebrado las fiestas patronales de nuestra parroquia, en honor a nuestra patrona, en su advocación de Virgen de Fátima, fiesta en la cual nuestros corazones se llenaron de alegría al volver a recordar en la novena las apariciones de nuestra humilde señora vestida de blanco a 3 pastorcitos en Portugal, la cual nos trajo un mensaje de conversión y penitencia para el mundo entero. Ella nos recuerda una vez más que nos volvamos a Dios. Ella, como buena madre, toma nuestra mano y nos acerca al corazón de Jesús. Ella nos invita nuevamente a rezar y confiar más, a perdonar y a vivir el Evangelio con humildad y amor, a renovar nuestra fe y nuestra devoción y a acercarnos más a Jesús. Y al igual que en las bodas de Caná nos dice, hagan todo lo que Él les diga. Hoy domingo, Día del Señor, día sagrado para todos los cristianos, días en que la Iglesia se reúne para celebrar a Dios, participar de la misa. Hoy es un día para aprovechar y volver nuestro corazón a Dios, para reencontrarnos en familia, para descansar en el Señor y darle gracias por tantos dones recibidos. Es un hermoso día para que se queden ahí, donde estén escuchando la radio, y escuchar todo lo que le hemos traído para compartirles hoy. Comenzamos con el saludo de cada uno de los miembros de este equipo. Mariana. Buen día, equipo, buenos días, audiencia, que tengan un bendecido día. Nati. Buenos días a todos. Buenos días, audiencia, ¿cómo están? Buenos días. Así damos por comenzado nuestro programa y les compartimos un temita musical dedicado a nuestra Madre Santísima. Se llama María, de Verónica Sanfilippo. Conoce mis flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar. Si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel. Que siempre está
Seguimos aquí en el corazón que late por ti. Vamos a dar inicio a nuestro programa con antes ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Divino Corazón de Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, yo me ofrezco a Dios Padre en su santo sacrificio del altar, con todos mis trabajos, oraciones, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación por nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Y especialmente te ruego por las dos intenciones confiadas este mes por el Papa al apostolado de la oración. Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María, Jesús, manso y humilde de corazón, Santa Margarita María, Santa Margarita María, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así damos inicio a nuestro programa de hoy. Hoy vamos a continuar hablando sobre los pecados capitales. Hoy lo haremos sobre la pereza. La pereza se reduce al deleite sensible porque nace del amor al placer, en cuanto que nos inclina a evitar el esfuerzo y la molestia. Hay verdaderamente en todos nosotros una tendencia al menor esfuerzo, que paraliza o disminuye nuestra actividad. La pereza es una tendencia a la ociosidad, o por lo menos al descuido, a la torpeza en la acción. A veces es una disposición enfermiza que nace de un mal estado de salud, pero casi siempre es una enfermedad de la voluntad que rehúye y rechaza el esfuerzo. Es un verdadero parásito que vive a costa de los demás en cuanto puede, manso y tranquilo, mientras que no se le molesta. Se enfurece y revuelve cuando se le quiere hacer trabajar. Hay varios grados de pereza: el descuidado, el vago y el verdadero perezoso. El descuidado o indolente no acomete la tarea sino con lentitud, flojedad e indiferencia. Si hace algo, lo hace mal. El vago no rehúye enteramente el trabajo, pero se retrasa, va de una cosa a otra y deja para un tiempo que nunca llega el trabajo al que se había comprometido. El verdadero perezoso no quiere hacer cosa alguna que le cueste fatiga y muestra pronunciada aversión a cualquier trabajo serio del cuerpo o del espíritu. Cuando la pereza versa acerca de los ejercicios de piedad, se llama asidia. Esta es cierto disgusto de las cosas espirituales, que es causa de hacerlas con negligencia, de acortarlas y a veces de omitirlas con vanos pretextos. Es la madre de la tibieza. Ahora vamos a hablar sobre la malicia de este pecado capital, que es la pereza. Para entender la malicia de la pereza, se ha de tener presente que el hombre fue criado para trabajar, fue criado para trabajar cuando formó Dios a nuestro primer padre, lo puso en un paraíso de delicias para que trabajara. El hombre no es como Dios, un ser perfecto, porque posee muchas potencias que ha de menester actuar para perfeccionarse, pues es una necesidad de su naturaleza el trabajar para ejercitar sus potencias, proveer a las necesidades de su cuerpo
y de su alma, y tender de esa manera a su fin. La ley del trabajo fue por ende anterior al pecado original. Pero luego que el hombre hubo pecado, fue el trabajo para él no solamente una ley de su naturaleza, sino también un castigo, porque no se le hizo penoso y se convirtió en medio de reparar su pecado. Con el sudor de nuestra frente hemos de comer el pan, tanto que es el alimento del espíritu como el que da las fuerzas al cuerpo. A esas dos leyes, natural y positiva, falta el perezoso. Comete pues un pecado cuya gravedad se mide por la gravedad de las obligaciones que descuida. Cuando llega a dejar de lado los deberes de la religión necesarios para su salvación o su santificación, comete un pecado grave. Igualmente, cuando voluntariamente descuida en materia de importancia alguna de las obligaciones de su propio estado. Cuando no descuida sino deberes religiosos o civiles de menor importancia, el pecado no es más que venial. Pero es muy escurridiza la pendiente. Y si no hace nada contra la indolencia, no tardará en crecer esta y a hacerse más dañina y culpable. En el orden de la perfección, es la pereza espiritual uno de los obstáculos más fuertes por razón de sus desdichados efectos. Así acontece con el alma del perezoso, que en vez de las virtudes, crece en ella los vicios. Se derrumba poco a poco los muros que en defensa de la virtud había levantado la mortificación, y queda abierta la brecha para que entre el enemigo, o sea, el pecado. Bien pronto aprietan y asedian con mayor fuerza las tentaciones, porque la ociosidad es maestra de mucha malicia. La pereza con la soberbia perdió a Sodoma. He aquí cuál fue el pecado de Sodoma: la soberbia, la hartadura de pan, la abundancia y el ocio en que vivían sus hijos. El espíritu y el corazón del hombre no pueden permanecer inactivos si no están ocupados con el estudio o con algún otro trabajo. Pronto los invade una turba de imágenes, de pensamientos, de deseos y de afectos, mas en el estado de naturaleza caída que lo impera en nosotros, cuando no hacemos nada contra ella, es una triple concupiscencia. Los pensamientos que predominan en nuestra alma y la expondrán al pecado. Serán los sensuales, ambiciosos, soberbios, egoístas e interesados. Pero no solamente la perfección, sino también la salud eterna del alma peligra con la pereza, porque además de los pecados positivos en que nos hace caer la ociosidad, solo el no cumplir con nuestros principales deberes ya es causa suficiente de reprobación. Fuimos criados para servir a Dios y cumplir con nuestras obligaciones. Somos obreros que envió Dios a trabajar en su viña. Pero el amo no solo exige a sus trabajadores que no hagan daño, sino que quiere que trabajen. Sí, pues sin cometer actos positivos contra las leyes divinas, nos cruzamos de brazos en vez de trabajar.
¿no nos reñirá el dueño como trabajadores por nuestra ociosidad? El árbol estéril, solamente por no dar frutos, merece ser cortado y arrojado al fuego. Hasta ahí nos explica en qué consiste la pereza y la malicia de la pereza. Ahora vamos a compartir con ustedes algunos remedios para la pereza. Remedios para la pereza. Para curar al perezoso es menester primeramente grabar hondadamente en su alma las verdades que se refieren a la ociosidad, las verdades que se refieren a la necesidad de trabajar, hacerle entender que tanto los ricos como los pobres están sujetos a esa ley y que basta con faltar a ella para incurrir en eterna condenación. No diga a nadie: yo soy rico y no tengo necesidad de trabajar. Si no tienes necesidad de trabajar para ti, debes trabajar para los demás. Dios, que es tu amo, te lo manda. Si te ha dado brazos, cerebro, inteligencia, fuerzas, ha sido para que la emplees para su gloria y para el bien de tus hermanos. Ciertamente no te faltará en qué emplearlos. ¿Cuántos pobres por socorrer, cuántos ignorantes por instruir, cuántos corazones heridos a quienes consolar, cuántas empresas por fundar que darían trabajo y pan a los que no tienen? Y cuando se quiere fundar una familia numerosa, ¿no hay que pasar fatigas y trabajar para asegurar un porvenir a los hijos? Tengamos muy presente la gran ley de la solidaridad cristiana, en virtud de la cual el trabajo de cada uno aprovecha a todos, mientras que la pereza daña tanto al bien general como al particular. Al convencimiento hay que juntar el esfuerzo continuado y metódico, aplicando las reglas que hay para la educación de la voluntad, y porque el perezoso retrocede instintivamente ante el esfuerzo. Importa mucho demostrarle que no hay hombre más desdichado que el ocioso, porque no sabe en qué emplear, o como él dice, en qué matar el tiempo, se molesta, pierde el gusto de todo y acaba por tener horror a la vida. ¿No sería mejor que trabajara un poco, que hiciera algo provechoso y que procurara un poco de felicidad, haciendo felices a los que están a su alrededor? De los perezosos hay algunos que despliegan cierta actividad, pero solamente en los juegos, los deportes y las reuniones mundanas. A estos hay que hacerles que tomen la vida en serio y recordarles la obligación de hacer algo de provecho, para que dirijan su actividad hacia un campo más noble y sientan el horror de ser parásitos. El matrimonio cristiano, con las obligaciones de familia que lleva consigo, es muchas veces un remedio excelente. El padre de familia siente la necesidad de trabajar para sus hijos y de no poner en manos extrañas la administración de sus bienes. Pero lo que nunca recomendaremos bastante es la consideración del fin de la vida. Estamos en el mundo no para vivir como parásitos, sino para ganar con el trabajo y la virtud un puesto en el cielo. Y Dios no cesa de decirnos: ¿qué hacéis ahí, perezosos? Id también vosotros a trabajar en mi viña. Hasta
hasta ahí llegamos con la pereza, Mariana. La verdad que es un tema muy interesante, Nati, porque muchas veces es el pecado con el que más uno se acerca, ¿no? Que uno más acude muchas veces. Sí, Mariana, y aparte hay un punto muy importante, que la pereza nos lleva a la tibieza. Y en el apostolado de la oración, en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, nos pide que evitemos la tibieza, sobre todo la tibieza espiritual. Hay una de las promesas que dice que nos va a sacar de esa tibieza, de cómo nosotros como devotos del Sagrado Corazón vamos a ir escalando, porque después de pecadores capaz que nos convertimos en tibios. Hay casos excepcionales que pasan de pecadores a santos, pero por lo general va como gradual, ¿verdad? Entonces de pecador a tibio. Sería frío. Ajá, el pecador sería el frío. Sí. Una vez que vos empezás a querer convertirte, te convertís en tibio. Y si sos devoto del Sagrado Corazón de Jesús, esa tibieza se va a ir apagando o encendiendo, mejor dicho, a la santidad. Y después Él tiene prometido que vas a poder escalar más, que vas a llegar a la perfección, dice. Sí, pero qué interesante el tema, porque creo que es lo que está pasando últimamente en el mundo, en la vida cotidiana, hasta en uno mismo, de que nos dejamos vencer por la pereza y a veces no cumplimos con nuestros deberes de Estado, como decía ahí lo que leías, o en la iglesia. Si estamos comprometidos en la iglesia, a veces también dejamos de lado ese compromiso o lo hacemos a media, porque la tibieza hace eso, que hagamos a media las cosas. Entonces la pereza nos lleva a esa tibieza y nos aleja, nos hace perder la oportunidad de disfrutar más de Dios. Claro, y aprovechar el tiempo para servirle a Dios y también cumplir con nuestras obligaciones de Estado, nuestros deberes de Estado. Bueno, Hugo, podemos ir a una breve pausa y continuamos con más del corazón que late por ti. Pongo mi existir entre tus manos. Está mi vida, Señor, entre tus manos. Pongo mi existir. Hay que morir para
Seguimos en Radio Morenita del Valle 104.5, en el corazón que late por ti. Ahora continuaremos ya con el último pecado que nos faltaba ver dentro de los capitales, que además de pecado es un vicio, y es la avaricia. La avaricia es el amor desordenado de los bienes terrenos. Para saber en qué consiste el desorden de la avaricia, es menester considerar el fin para el que el Señor concedió al hombre los bienes temporales. El fin que Dios se propuso es de dos clases: nuestro provecho propio y el de nuestros hermanos. Los bienes de la tierra le fueron dados al hombre para que remediara sus necesidades temporales del alma y del cuerpo, para conservar su vida y la de los que dependen de él, y para procurarse los medios de cultivar su entendimiento y sus otras facultades. De esos bienes, unos son necesarios para el presente o para el porvenir. Tenemos el deber de adquirirlos con un trabajo honrado, y otros son útiles para acrecentar progresivamente nuestros recursos, asegurar nuestro bienestar o el de los demás, contribuir al bien público fomentando las ciencias o las artes. No está prohibido desearlos para un fin honesto, siempre que se dé la parte correspondiente a los pobres y a las obras de celo y de beneficencia. Estos bienes también nos fueron dados para remediar a aquellos de nuestros hermanos que están en indigencia. Somos, pues, en cierto modo, los tesoreros de la providencia. Debemos gastar nuestros bienes superfluos en socorrer a los pobres. Ahora ya nos es más fácil de exponer dónde se halla el desorden en el amor desordenado de los bienes terrenales. Hay, a veces, desorden en la intención. Deseamos las riquezas por ellas mismas como fin o para fines intermedios que convertimos en fin último. Por ejemplo, para procurarnos los placeres y los honores. Si en esto paramos la intención, si no consideramos la riqueza como medio de conseguir bienes de mayor monta, es una especie de idolatría al culto del becerro de oro. No vivimos sino para el dinero. Se manifiesta también en la manera de adquirirlos, buscarlas con ansiedad por todos los medios posibles, con daño de los derechos del prójimo y de la propia salud o de la salud de vuestros empleados, con especulaciones atrevidas, con riesgo de perder el fruto de nuestras economías. Se muestra también en la manera de usar de ellas. No se gastan sino con dolor, con tacañería, porque queremos amontonarlos para estar más seguros o para gozar de la influencia que da la riqueza. Lo que no se da a los pobres o a las obras buenas, capitalizar es el fin supremo que el avariento persigue a todo trance. Algunos llegan a adorar sus dineros como a un ídolo. Los guardan bajo 7 llaves, los palpan con delicia. Este es el tipo clásico de avaro. Este pecado no es en general propio de los jóvenes que todavía ligeros imprevisores no piensan en reunir un capital
Sin embargo, se ven excepciones entre los caracteres sombríos, inquietos y calculadores. Se manifiesta en la edad madura y en la vejez, porque entonces crece el miedo de que falte, cuando, fundado en el temor de las enfermedades o de los incidentes que pueden traer consigo la imposibilidad o la incapacidad de trabajar. Los célibes, los solterones y las solteronas están muy expuestos a incurrir en este vicio, por no tener hijos que los socorran en su vejez. La moderna civilización ha sido causa de que se desarrollara otra forma del amor insaciable de las riquezas. La plutocracia, en el ansia de llegar a ser millonario o archimillonario, no para asegurarse un porvenir tranquilo para sí y para los hijos, sino para corregir el poder dominador que da el dinero. Quien dispone de sumas enormes de dinero goza de la influencia muy grande que ejerce la potestad, muchas veces más eficaz que la de los gobernantes. Hay quien es el rey del acero, del hierro, del petróleo, de la banca, y manda sobre los jefes de Estado y sobre los pueblos. Tal dominación del oro degenera muchas veces en insoportable tiranía. Este vicio, este pecado también tiene su malicia, que es la avaricia es una señal de falta de confianza en Dios, que ha prometido velar por nosotros con paternal solicitud y no permitir que nos falte nada de lo necesario. Siempre que pongamos en Él nuestra confianza, nos invita a considerar las aves del cielo que no siembran ni ciegan, los lirios del campo que no trabajan ni hilan, no para que nos demos a la pereza, sino para sosegar nuestros cuidados y para que confiemos en nuestro Padre Celestial. Pero el avaro, en vez de poner su confianza en Dios, la pone en la muchedumbre de sus riquezas y hace injuria a Dios al desconfiar de Él. Esta desconfianza va junta con una excesiva confianza en sí mismo y en la propia actividad. Pretende el avaro ser por su providencia y cae en eso, en una especie de idolatría, al hacer un dios del dinero. Mas nadie puede servir a la vez a dos señores, a Dios y a la riqueza. Este pecado es, pues, grave por su naturaleza, por las razones que hemos indicado. También lo es cuando por él se falta a deberes graves de injusticia, por los medios fraudulentos de que se vale el avaro para adquirir o conservar la riqueza, de caridad cuando no se da la debida limosna, de religión cuando dejamos nos ocupen tanto los negocios que no queda sitio para los deberes religiosos. Pero no es más que pecado venial cuando no nos obliga a faltar a ninguna de nuestras principales virtudes cristianas ni a ninguno de nuestros deberes para con Dios. Dejar que el corazón se aficione al dinero es cerrar la puerta al amor de Dios, porque donde está nuestro tesoro,
allí está nuestro corazón. La avaricia lleva también a la inmortificación y a la sensualidad. Cuando se tiene dinero y se le estima, se desea gozar de él procurándose muchos placeres, o si se priva el avaro de esos placeres es para poner todo su corazón en el dinero. El uno y el otro caso es el dinero, un ídolo que nos aparta de Dios. Importa mucho, pues, huir de tamaño peligro. Hasta ahí explicamos lo que es este vicio de la avaricia. Ahora Mariana nos va a nombrar los remedios para la avaricia. Así es, Nati. El remedio principal es la honda convicción fundada en la razón y en la fe de que las riquezas no son un fin, sino medios que nos da la convicción fundada en la razón y en la fe de que las riquezas no son un fin, sino medios que nos da la providencia para remediar nuestras necesidades y la de nuestros hermanos, que Dios es siempre el dueño soberano de todas las cosas y nosotros somos en verdad, sino sus administradores, que habremos de dar a su tiempo cuenta estrecha al Supremo Juez, que son bienes que se acaban, que nos los llevaremos a la otra vida, y que allí no valen nada, aunque los llevaremos, y que si fuéramos prudentes, atesoraríamos para el cielo y no para la tierra. No atesoréis riquezas en la tierra, donde la polilla y la herrudumbre las destruyen, y donde los ladrones las socavan y roban, sino atesorad en el cielo, donde ni la polilla ni la herrudumbre destruyen, ni los ladrones socavarán ni roban. Para despegarse el corazón de ellas, en medio más eficaz es colocar nuestros bienes en el banco del cielo, empleando buena parte de ellos en dar a los pobres y en obras de misericordia. Dar a los pobres es prestar a Dios y se recibe en pago el 100 por 1, aún aquí en la tierra por el consuelo de repartir felicidad en torno nuestro, pero más en el cielo, donde Jesús, que tiene por dado Él, lo que hace es el más pequeñuelo de los suyos, cuidará de restituirnos en bienes imperecederos los bienes temporales de que nos hubiéramos desprendido por Él. Prudentes son los que cambian los tesoros de aquí abajo por los del cielo, en procurar por Dios y por la santidad. Consiste la prudencia cristiana. Procurad primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Los perfectos van aún más lejos, venden todo lo que tienen para darlo a los pobres, o para ponerlo en común si entran en una comunidad. También se pueden aún guardando en el total desprenderse de las rentas, no haciendo uso de ellas, sino según el consejo de un sabio director. De esta manera, aún siguiendo en el estado en el que nos puso la providencia, practicaremos el desarcimiento del espíritu y de corazón. Hasta aquí llegamos con los remedios de la avaricia, Nati.
Gracias, Mariana, muchas gracias. Vero. No, y de cómo... Vos tenías para contarnos la fuente de dónde sacamos este tema que trajimos para compartir. Lo veníamos compartiendo desde hace varios programas. Sí, que nos habíamos olvidado de contarle a la gente de dónde lo habíamos sacado. Son textos extraídos del Compendio de Teología Ascética y Mística de Adolf Tenkeray, un alemán que se ha dedicado a estudiar, ¿verdad?, sobre eso. Sí, ahí está desarrollado todas las características de los pecados capitales y el remedio, recomendando el remedio para cada pecado. Uh-huh. Y sí, y volviendo al tema de la avaricia, a veces uno pensaba que era solo del dinero, como estábamos leyendo, y a veces también es de cosas. Los pobres, por ejemplo, que no tenemos tanto dinero, nos apegamos a cosas, como ser ropas. Nos cuesta desprendernos. Ajá. Tenemos amontonada a veces ropa y no la regalamos a los que la necesitan. ¿Qué otra cosa más puede ser? Pero no solo implica dinero en sí, riquezas de ese modo, o hasta de nuestro mismo tiempo. Somos mezquinos con nuestro mismo tiempo. Teniendo un ratito para regalarle a Dios o a alguna persona, no, lo mezquinamos, somos avaros hasta en eso. No compartimos nuestro tiempo con los que necesitan. Y se nos mezclan con la pereza. Claro, son distintas formas de ser avaro. A veces uno piensa que solo son avaros las personas que tienen dinero, que tienen mucho dinero, y no es así. Hasta nosotros somos avaros. Una persona común que le cuesta desprenderse hasta de personas, porque hay gente que se aferra a las personas y le cuesta compartirles, digamos, en el hecho de que hay matrimonios de que las personas son celosas, los maridos o las mujeres son celosas, y ni siquiera los padres les dejan que compartan con ellos, porque tienen celos de que se los roben, de que se los quiten. La soberbia también, de que nos creemos de que tenemos más derecho que el otro incluso a decidir sobre la vida del marido o sobre la vida de el ser cercano al que nos consideramos dueños, como dice Hugo de fondo, dueños o poseedores. Claro. Por ejemplo, ¿quién es? Es mi esposo, es mi hijo, es mi, y en realidad está prestado por parte de Dios. Uh-huh. Somos... Hasta el mismo Dios le mezquinamos en algunos casos, que uno conoce, ¿verdad?, de que a veces hay chicos que tienen la vocación de ser religiosos, religiosas, sacerdotes, y los padres los mezquinan, los quieren para ellos y no le quieren dar a Dios el hecho de que esos chicos sirvan con esa vocación. Sí, es así. O a veces ya le dicen, ¿qué te querés hacer santo? Y bueno, sí, eso deberíamos todos ser santos. Ese camino tenemos que seguir. Sí, la verdad que sí, es un hermoso tema para reflexionarlo, meditarlo y tomarlo con su debido tiempo. Claro, con ese fin lo hemos traído, que cuando lo hemos presentado hemos hablado de que, o sea, a mí me ha quedado choqueada esa parte de lo que hemos visto en la novena de la Divina Misericordia, sí, que Santa Faustina nos dice de que nosotros no nos consideramos miserables, y no nos consideramos porque no nos ponemos a trabajar en eso. Y bueno, y este material que le hemos compartido es para que nos pongamos a trabajar en eso, en sincerarnos con nosotros mismos, en analizarnos, en pensar bien en qué estamos fallando, en qué le estamos fallando a Dios, y así ir mejorando, ir sintiendo esa miseria que tenemos, y de ese modo nos vamos a confiar más en Jesús, en la divina misericordia de Jesús. Ese sería el propósito. Y esto también viene en cadena con lo que nos planteabas en diciembre de la santidad, del camino a la santidad. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque para no pecar vos tenés que saber cuál es el origen de los pecados, cuál es el vicio que te lleva a pecar, a cometer determinado pecado y a reincidir, porque casi siempre
las personas pueden decir, ya volví a caer en lo mismo, pero si volvés a caer en lo mismo es porque estás repitiendo algo, hay un vicio que tenés que extirpar, un vicio que tenés que sacar de tu interior para poder salir de eso. Y que la única solución vicioso. Y la única solución es la confesión, es el examen de conciencia y confesarlo. Sí. Porque, bueno, somos seres humanos, siempre estamos cayendo y hasta a veces, como decimos, en el mismo pecado. Sí. Pero a medida que vayamos confesando, capaz que no salgamos del todo, pero vamos a ir mermando. Ya no va a ser la misma. El propósito de enmienda. Exactamente, tiene que ser firme eso, tiene que estar el deseo de cambiar. Pero también, Vero, es importante cuando uno cae muchas veces en un mismo pecado, es muy importante la guía espiritual de algún sacerdote, ¿no? Para que él nos ayude a pensar por qué siempre caemos en la misma falta. Y sí, seguramente. La verdad que yo no tuve nunca la experiencia de tener una guía espiritual. O sea, yo creo que alguna vez hice, ¿cómo se llama? Dice que por internet, la consagración a María. Sí. Y que ellos ahí enseñaban los, ¿cómo se llaman? Los heraldos del Evangelio, y que habíamos compartido también una vez acá, de que a ella le tenemos que pedir que nos abra los ojos, que nos muestre nuestro corazón, que nos muestre cuáles son nuestros defectos, y bueno, y así vamos a poder ver, porque ella nos va a mostrar. Ella siempre nos quiere llevar hacia Dios, y ella nos va a mostrar esos errores, esos defectos que tenemos para ir puliéndolos y mejorándolos. Pero sí, seguramente una guía espiritual debe ser muy bueno. La verdad sí, yo sí he tenido ya la experiencia y te ayuda mucho una guía espiritual. No solo en este sentido que estamos hablando de la falta, sino cuando uno necesita un consejo que vos por ahí no sabes cómo resolverlo y te ayuda mucho. Y también ahora que el otro domingo celebramos Pentecostés, también es importante pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine. Yo recuerdo a doña Elita que siempre ella nos decía que para lo que nosotros queramos hacer, ya sea para leer una lectura, de una misa, nosotros nos teníamos que invocar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos ayude, el que nos ponga en nosotros lo que Jesús quería que nosotros digamos. Doña Titina también, ¿te acuerdas que ella siempre recalcaba eso? De que nos teníamos que preparar nosotras en nuestras casas, pero que era el Espíritu Santo el que iba a guiar y el que iba a obrar, sí, en lo que hacíamos. Ella y doña Susana también, más cuando estamos trabajando para la iglesia, para la gloria de Dios, siempre encomendarle a Él, al Espíritu Santo, y confiar en Jesús. Jesús, en ti confío, y todo saldrá como debe ser. Vamos a una breve pausa. Dale. Y continuamos con más. Podríamos mandarle también, ya que nos acordamos de doña Titina, un saludito a doña Titina, a doña Lita y a doña Susana. Sí.
Seguimos aquí en el corazón que late por ti. Ahora ya con los pensamientos de Santa Margarita María, que Mariana nos va a mencionar el que tiene para hoy. Así es, Nati. Hoy Santa Margarita nos dice: la cruz es el faro que ilumina nuestra inteligencia. Nos habla del infinito amor de un Dios y nos muestra el término de nuestra vida. Pensemos en lo que nos espera. María, el de Santa Faustina. Santa Faustina dice: cualquier cosa que Jesús ha hecho, lo ha hecho bien. Pasó haciendo el bien. En su trato estaba lleno de bondad y de misericordia. La compasión guiaba sus pasos. A los enemigos, los moribundos, bondad, amabilidad, comprensión, a los necesitados ayuda y consuelo. Eso nos dice Santa Faustina en el numeral 11.175. Muy bien, ya estamos en el tramo final, así que ya nos vamos preparando también para el lado espiritual y decir la oración de despedida. ¿Tenemos mensajes? Si No, tenemos nada. mensajes ya los leemos la semana que viene. No hay mensajes. Bueno, oh mi buen Jesús, fuente de todo bien, te adoro, te amo y sinceramente arrepentido de mis pecados te pido perdón. Mi buen Jesús, ayúdame a ser más humilde, más paciente, hazme puro y siempre sumiso a tus deseos. Haz que yo viva en ti y para ti. Ampárame en los peligros, consuélame en mis dolores, concédeme salud, ayuda en mis necesidades materiales, tu santa bendición para todos mis trabajos y especialmente la gracia de una santa muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed de la salvación del alma mía. Jesús manso y humilde de corazón, Haced mi corazón semejante al tuyo. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros, Santa Margarita María, ruega por nosotros, Santa Faustina, ruega por nosotros. le pedimos su santa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, creo que hasta acá hemos llegado. Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere, a la misma hora, por la misma emisora. Bueno, no sé, saludos chicas a la audiencia. Bueno, que tengan un bendecido día, una bendecida semana y procuremos tomarnos unos minutos para reflexionar sobre lo comentado en el día de hoy. Bendiciones para todos y tengan una excelente semana. Que estén bien, Así bendecido nos domingo. despedimos. Bendecido domingo, bendecida semana. Y como les dijo Mariana, nos pongamos a analizarnos, que les sirva de todo este material que les hemos traído para que se analicen, para que sean sinceros con ustedes mismos y puedan convertirse, que es a lo que nos ha llamado nuestra Madre de Fátima, a la cual hemos celebrado en estos días, convertirnos, porque la conversión no es solo un momento y ya pasó, no, es de todos los días nos tenemos que analizar, todos los días le tenemos que pedir perdón y todos los días nos tenemos que convertir. Así es, Vero, una vez que uno ya tiene el conocimiento de cada uno de las faltas, es importante la reflexión de cada uno de ellos y mirarse uno mismo. Claro, mirarse uno mismo más que al otro, porque a veces siempre solo miramos los del otro nada más y no nos miramos nosotros mismos. Entonces ahí creo que está la clave para nuestro crecimiento, mirarnos más nosotros, en nuestro interior, el qué nos está faltando, el qué estamos haciendo mal, en qué debemos mejorar, y así vamos a poder crecer espiritualmente, porque ese es nuestro fin, crecer como espiritualmente, crecer como hijos de Dios,
como ciudadanos del cielo, como futuros ciudadanos del cielo que somos, ¿verdad? Sí, hoy en el tercer día de la novena del Espíritu Santo pueden aprovechar para pedir al Espíritu Santo los ilumine para poder discernir bien. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta el domingo. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que